Federico Gutiérrez Zuluaga, ingeniero civil de profesión, fue elegido a muy temprana edad como consejero municipal de la juventud y consejero municipal de su ciudad natal, Medellín, Colombia. Trabajó como consultor de la empresa HGI Consultoría y como ingeniero residente en proyectos de vivienda. A los 28 años, por calidad profesional, fue elegido como concejal de Medellín para el periodo 2004-2007, ocupando cargos de vicepresidente primero y presidente de la Comisión Primera, encargada del plan de desarrollo de la ciudad, siendo reelegido nuevamente a sus 32 años de edad para el periodo 2008-2011, obteniendo la votación más alta en la historia para el Concejo de Medellín. En el 2011, fue candidato a la alcaldía de Medellín y ha sido consultor en seguridad urbana del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, pertenece a la Fundación Medellín a la Cabeza, que motiva la participación ciudadana y genera buenas ideas para el futuro de la ciudad, mediante un centro de estudios encargado de analizar y proponer soluciones reales a los temas más importantes para Medellín. Hoy, en el foro Hermosillo vive la responsabilidad social, le damos la bienvenida a Federico Gutiérrez Zuluaga con su ponencia Ciudadanía, el más grande activo. Caso Medellín. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poco sobre el caso Medellín y voy a empezar a contarles también sobre lo que fue pasando en Colombia durante los últimos años y cuál fue ese gran proceso. Aquí se ha hablado mucho sobre la responsabilidad social empresarial, pero ¿qué tal si hablamos un poco más sobre la responsabilidad social individual? ¿Qué significa la participación de cada uno de los ciudadanos en los asuntos públicos? Hay que empezar teniendo por contexto un poco lo que pasa hoy en Latinoamérica. Hoy tenemos 180 millones de personas viviendo bajo condiciones de pobreza. De ellas, 71 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza extrema. Es importante entender el contexto de lo que significa hoy el reto de las ciudades. Hoy la población mundial, la mitad de la población mundial habita en los núcleos urbanos. Estamos hablando del 50% de la población mundial. Y solo piensen en esto de cómo pasa el tiempo, no se toman decisiones y simplemente los años van pasando. Miren ustedes, en 1950 no había una sola megaciudad. Hoy tenemos 8 megaciudades, entre los 5 y los 10 millones de habitantes y otras superiores a los 10 millones de habitantes en América Latina. Y la situación para América Latina, en todo lo que tiene que ver, sobre todo con la población urbana, es mucho más compleja cuando se promedia a nivel mundial. Estamos hablando que el 80% de la población en América Latina ya reside en las ciudades. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo lo posible para mejorar la calidad de vida de la gente? Y sobre todo pensando qué va a pasar a futuro, por ejemplo para el 2030, cuando no será el 80, sino el 85% de la población. Entonces eso implica grandes retos, implica retos en materia de servicios públicos, de seguridad, de movilidad, de empleo, de oportunidades. Entonces, cuando uno mira y revisa el mapa de América Latina y toda América, con el informe de seguridad de la OEA 2012, donde se compara básicamente el año 2000 y el año 2010, pasamos de tener 134.000 homicidios en un año, al 2010 tener 144.000. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal en materia de seguridad? ¿Qué significa calidad de vida? ¿Y cuál es el papel de cada uno de los ciudadanos? Una región como Sudamérica, dentro de estas subregiones, vemos cómo obtuvo una disminución de 90.000 homicidios a 85.000 homicidios. Ahí el caso de Colombia, por ejemplo, es preponderante en la disminución de la subregión en el tema de homicidios por el periodo comprendido entre 2002 y 2010, que fue el periodo de elección del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde existió una gran participación de la ciudadanía y corresponsabilidad para enfrentar el crimen organizado y el delito, y algo que no ha hecho tanta daño, que es ese grupo narcoterrorista de las FARC. Pero miren lo que pasa en las otras regiones. El Caribe duplicó, Centroamérica duplica de 9.000 a 18.000 y Norteamérica pasa de 29.000 a 35.000. Ahí hay un gran reto.
Pero el gran reto no solo puede ser de los gobiernos locales o gobiernos nacionales. ¿Cuál es el compromiso de cada uno de los ciudadanos? Y vamos a hablar un poco sobre eso. Yo les voy a contar la historia de Medellín, una historia resumida para una ciudad con tantos años, con tanta historia, con tantas dificultades, pero con tantas ganas de salir adelante. Esta es mi Medellín, ahí estamos ubicados, en Sudamérica, mi país Colombia, departamento Antioquia, y Medellín es la capital. Somos una ciudad de 2,5 millones de habitantes, donde tenemos un núcleo urbano, pero somos 10 municipios que conforman el área metropolitana, aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Eso implica un gran reto. Esta era mi ciudad en 1970. ¿Por qué pongo esta foto? Porque es muy importante entender lo que fue pasando en las diferentes ciudades en América Latina, y es cómo empieza un crecimiento, sobre todo urbano, a partir de la década de 1970, cuando se da ese fenómeno de expansión en las ciudades y de crecimiento y desplazamiento del campo hacia las ciudades, por diferentes fenómenos, por fenómenos económicos, por oportunidades, porque es más atractiva la ciudad, pero en casos como el nuestro, como el colombiano, como el caso de Medellín, era un fenómeno sobre todo ligado a temas de violencia, donde había un gran desplazamiento. ¿Qué fue pasando? Pues nuestra ciudad fue urbanizándose y creciendo hacia las laderas, sin estar preparado para ello, lo que supuso para Medellín un gran reto, y que lo que fue pasando fue que fue creciendo una ciudad con grandes desigualdades sociales y ligados a fenómenos de violencia histórica. Hay que contar algo que tiene que ver con el caso de Medellín, y es lo siguiente. ¿Qué es lo más importante para poder tomar decisiones y uno poder involucrar a la comunidad? Tiene que haber definitivamente un modelo político que ofrezca confianza al ciudadano y que el ciudadano tenga ganas de participar de él. De lo contrario sería importante, de lo contrario sería imposible. Es importante resaltar que la obligación de los ciudadanos es pagar impuestos, pero la gente paga impuestos cuando ve que hay gobiernos honestos y cuando ve que definitivamente la obra pública se invierte bien y se invierte contándole a la comunidad qué se va a hacer. Y ese era el primer paso, que la gente pagara impuestos. Pero lo otro es, listo, ¿cómo invertimos los impuestos? Aquí se da un cambio en el modelo político en este sentido. Miren, es muy importante siempre tener información. Lo más importante para poder trabajar en una ciudad, cualquier proyecto, es tener un buen diagnóstico. Esta es una gráfica que refleja lo que es nuestra ciudad. Somos un valle rodeado por montañas y nos atraviesa un río. Este es un mapa que muestra la estratificación, que nosotros nos dividimos en estrato 1, estrato 6. Estrato 1, el estrato donde viven las personas más pobres, más humildes, y el estrato 6, el estrato más rico. ¿Dónde está concentrado el estrato 6? En esta zona de la ciudad. Y la riqueza está concentrada acá. ¿Dónde se concentra el estrato 1, 2 y 3? En el norte de la ciudad. Pero miren este otro mapa que nos muestra el índice de desarrollo humano. Mientras más se acerca a cero el índice de desarrollo humano, es que hay más pobreza, más dificultades. Mientras más se acerca a 1, que hay más posibilidades, hay esperanza de vida, hay educación, salud, oferta institucional. Entonces, donde está más oscuro el mapa es donde más oportunidad y riqueza hay. Donde está más claro el mapa es donde más pobreza existe. Pero si este mismo mapa le ponemos otra capa y otro indicador, que es la densidad poblacional, nos va a mostrar exactamente que donde más riqueza hay es donde menos gente vive. Aquí, mientras el mapa está más oscuro, es donde hay más habitantes por hectárea. Entonces, ¿qué pasa? Son de esos temas que todos lo tenemos claro, pero que es importante mostrarle a la comunidad cómo se hacen los diagnósticos y cómo empezamos a identificar los problemas. Entonces, ¿qué pasa? En la zona más pobre es donde vive más gente. Y si ponemos otra capa, por ejemplo, como la de espacio público, vemos que donde más déficit de espacio público hay es en esa zona. Si ponemos otra capa que hable sobre el tema de embarazos en adolescentes, pues da en estas zonas. Si ponemos la capa de homicidios, da en estas zonas. Y así sucesivamente con cada uno de los temas, con educación, con salud. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de un modelo político para incentivar la participación ciudadana? Es muy importante que cada vez los gobiernos entiendan que es más importante el mapa social que el mapa político. ¿A qué me refiero con eso?
muchas veces los gobernantes tienen es el mapa político y es donde me saqué los votos. Y donde me saqué los votos es donde hago la inversión. Y aquellas comunidades donde no ganó se quedaron olvidadas. Y esa deuda social histórica pasa factura. O sea que la responsabilidad social que tiene un gobernante es muy importante, es fundamental a la hora de administrar los recursos. Y eso no es para privilegiar a 3, 4, 5 amigos que votaron por uno, sino que una vez se gana, se gobierna para todos y se gobierna con objetividad y con criterio. Por eso la inversión se hace donde se necesita y no necesariamente donde nos sacamos los votos. Y les voy a mostrar, de acuerdo a este criterio que definimos, cómo a partir del 2004, cuando llega Sergio Fajardo a la alcaldía, llegamos nosotros al Consejo de Medellín, se empieza una cantidad de escenarios importantes para mostrar definitivamente cómo fue avanzando la calidad de vida y desde lo que se habla mucho del caso Medellín. Entonces ya les conté grandes desigualdades sociales, deuda social histórica y fenómenos ligados a violencia. Cualquier parecido con la realidad, coincidencia. Pasa lo mismo en todas las ciudades de América Latina. Y les voy a mostrar un poco cuál era nuestra situación. Este es un grupo que es el grupo de las FARC. Y resulta que nosotros, básicamente, antes del 2002, teníamos un gran problema de seguridad nacional y teníamos un gran problema no solo en el campo, sino también que se estaba dando ya en las ciudades. Este es un grupo que para unos es guerrillero y para mí en lo particular, me ha tocado padecerlo, es un grupo terrorista, un grupo narcotraficante. Estos grupos perdieron cualquier tipo de ideología y lo cierto era que no había día que pasara en Colombia en esa época que atacaran poblaciones indefensas, que secuestraran y asesinaran policías y que además había un secuestro masivo de civiles. Nosotros no podíamos salir a 15 minutos, media hora de nuestras ciudades, en una ciudad como Medellín. Silvia estuvo allá, imaginé lo que sería uno salir media hora y que haya un retén ilegal de las FARC y lo que ellos denominaban las pescas milagrosas y se llevaban la gente. Estos tres señores eran en ese momento los cabecillas de las FARC, Marulanda, el Mono Jojoy del ala militar y Alfonso Cano. Pues ninguno de esos señores existe hoy, uno por muerte militar y los otros dados de baja por la fuerza pública. Pero ¿qué fue pasando? Entonces el problema no solo fue el tema del campo y el enfrentamiento a las FARC, es un país que fue saliendo adelante desde el 2002 con el gobierno del presidente Álvaro Uribe y con el apoyo ciudadano, sino que miren lo que fue pasando. Entonces se fue transformando esa violencia y mutando del campo hacia las ciudades, que es lo que tanto daño también nos ha hecho, y sobre todo entre jóvenes que componen estas bandas delincuenciales del crimen organizado entre los 14 y los 26 años. Lo mismo de las ciudades de América Latina. Y este fue el escenario. Entonces, ¿qué era importante? Entender lo que pasaba en Medellín. Y les voy a mostrar en esta gráfica por qué definitivamente se habla tanto de Medellín. Pues miren este punto, 1991, la ciudad más violenta del mundo. Por eso nos conocían a nosotros. Una ciudad donde en un solo año teníamos 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que entiendan la magnitud de lo que esto significa, les voy a poner un caso local de México, Ciudad Juárez, sin estigmatizar nunca las ciudades, porque lo que hay que hacer es estigmatizar al crimen organizado y a los delincuentes y no a los ciudadanos de bien. Ciudad Juárez vivió momentos muy difíciles y ni siquiera en su momento más difícil llegó a estar cerca a lo que llegamos a tener nosotros en Medellín. Nosotros llegamos a estar 381 homicidios por cada 100.000 habitantes y Ciudad Juárez llegó a tener 217 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces imagínense lo que fue Medellín, por eso era conocido Medellín. Una guerra intensa contra el narcotráfico y una guerra intensa del narcotráfico contra el Estado, presionando a la nueva tradición. En 1993 es dado de baja el personaje más nefasto en nuestra historia, que se llamaba Pablo Escobar Gaviria, el capo de capos. Empieza una batalla dura después contra el cartel de Cali. Acá hay un cambio importante, después el fenómeno paramilitar, que ahí hay que señalar la importancia también de la responsabilidad de los ciudadanos. Muchas veces esos fenómenos se dan seguramente por la impotencia del Estado de brindarle seguridad a los ciudadanos, pero yo les digo algo, uno sabe dónde empiezan las autodefensas, pero uno no sabe dónde terminan. Terminan igual o peor a esos grupos de los que terminaban defendiendo a los ciudadanos, termina financiándose con la droga, termina financiándose con las armas. Es todo un proceso y un círculo vicioso en vez de ser un círculo virtuoso.
Entonces, 2002, acá hay un quiebre importante del número de homicidios, este es Medellín. Llega el presidente Álvaro Uribe a la presidencia, un país al revés, un país inviable, un estado donde nadie da un peso por él y empieza una disminución generalizada de homicidios. Y esto es de los que les voy a hablar, como en el 2007 llegamos a tener la cifra más baja de homicidios de los últimos 20 años, sin llegar a decir que es que nosotros tenemos todos los problemas solucionados o que simplemente existen las fórmulas mágicas o lo que yo les voy a mostrar, simplemente hay que hacer copiar y pegar, ¿no? Hay que mostrar modelos que puedan funcionar, como el que nos mostraban ahorita, también de Aguascalientes, pero es importante que hay que tropicalizar los modelos y sobre todo construirlos de la mano de la comunidad. Entonces yo me voy a concentrar haciendo este preámbulo en mostrarles la historia de lo que pasó en 2004, básicamente 2007 y qué fue pasando después en el territorio y porque el tema de la seguridad y la participación ciudadana es un asunto de todos los días y que es responsabilidad de todos, no solo es responsabilidad de la policía o del alcalde o del gobernador o del presidente, es responsabilidad de todos los ciudadanos. Entonces hablemos un poco sobre lo que significó definir políticas integrales, pero sobre todo con una gran participación ciudadana y un gran compromiso de la sociedad. Esto que nosotros logramos, que les voy a mostrar ahora, no se logró solo con el liderazgo de una persona, o dos o tres. Esto es porque nosotros como sociedad tocamos fondo y tomamos la decisión de salir adelante y decir que antes siempre nos miraban con recelo como una ciudad más violenta del mundo, y hoy somos vistos como la ciudad más innovadora del mundo y les voy a mostrar qué es lo que hicimos. Está tan equivocado quien solo utilice la fuerza, el control y la represión, como está tan equivocado quien solo utilice las estrategias de tipo social. Se necesitan las dos al mismo tiempo y en las dos es fundamental la participación de la ciudadanía, que es lo que se denomina seguridad integral. Y les voy a mostrar un modelo donde la participación era la base, independiente de la infraestructura que se construyera, que la van a ver y van a ver 3, 4, 5 ejemplos muy importantes. Hay un modelo que se denominó los PUI, que son los proyectos urbanos integrales. ¿Qué quiere decir esto? Miren, es imposible uno en 3 años cambiar todas las necesidades históricas de un municipio o un país. Hay que probar modelos importantes donde se le dé confianza al ciudadano y donde la ciudadanía pueda participar. Estos PUI significan uno delimitar un área determinada en un territorio, tener un buen diagnóstico, pero en todo, no solo en lo que tiene que ver con homicidio, con hurto, en temas de seguridad, sino condiciones sociales, educación, espacio público, movilidad, salud. Tener el diagnóstico claro, y esto sí que es lo más importante, es la participación ciudadana. Cuando se iba a hacer un espacio, por ejemplo, una recuperación de espacio público, la construcción de una biblioteca o un colegio de calidad, lo más importante era tener en cuenta a la comunidad. Y es el ejercicio que se denominan los imaginarios urbanos. ¿Qué es lo más importante y cuál es esa responsabilidad del ciudadano, la responsabilidad individual? No solo pagar el impuesto, sino que esos espacios que se construyen sean sobre todo apropiados por la misma ciudadanía para que ayuden a la construcción de entorno. Y aquí teníamos en cuenta a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a la tercera edad en la construcción de esos modelos. Y este capital social básicamente es el que logra que Medellín salga adelante. No solo la cantidad de recursos que teníamos, no solo las buenas ideas de los gobernantes, sino el capital social, que es lo importante. Por eso el ejercicio de comunicación tiene que ser tan importante y tiene que ser básico para que la ciudadanía sepa de qué están hablando sus gobernantes. Entonces, se basaba básicamente en 3 componentes. Físico, que es todo lo que tiene que ver con obra pública. Un componente social, que es ir directamente a las necesidades de la gente, y un componente interinstitucional, que era recobrar la confianza de la ciudadanía frente al gobierno. Además, zonas muy controladas también por crimen organizado. Entonces miremos, por ejemplo, el ejemplo de urbanismo social. Esta es una imagen en una de las zonas más violentas de la ciudad. Y si nosotros mirábamos ese punto y esa misma imagen en un mapa de la ciudad, en un mapa completo de la ciudad en temas georreferenciados, en temas de violencia, nos mostraba que ese punto en particular había un punto rojo donde habían violaciones, donde había venta y consumo de drogas, donde habían atracos y sobre todo donde la comunidad no se apropiaba de él.
Entonces siempre el modelo de la gente es el señor este que está atrás sin camisa, la señora del lado, los de la calle del lado es policía, por favor. Y nosotros le decíamos, la policía es muy importante, pero ¿qué tal también si usted se apropia de ese espacio, hacemos una buena transformación y entre todos empezamos a transformar esta ciudad? Y en ese mismo espacio se propuso hacer esto con la participación de la comunidad, con recursos públicos. Ese es el mismo espacio donde se hace una transformación urbana con pocos recursos, pero bien aprovechados, donde no se pierde un peso, donde se le dice a la gente qué se va a hacer y donde la ciudadanía participa del diseño de ese modelo. Pero usted claro que ahí puede que necesite policía y siempre la va a necesitar, pero también necesita alumbrado público y ahí está el alumbrado público. Pero también necesita que el ciudadano se apropie de ese espacio. A nosotros de nada nos sirve tener el espacio más bonito si el ciudadano no se apropia de eso. Y son sitios que fueron recuperados y que se le arrebataron espacios al crimen organizado sin necesidad de hacer un solo disparo, sino con la participación también de la comunidad. Y es un escenario muy importante y eso es solo un ejemplo de lo mucho que fue pasando en la ciudad. Esta es una intervención y miren cómo se va entendiendo el tema de la participación individual, la responsabilidad que tiene cada individuo. Nosotros tenemos grandes problemas de vivienda, sobre todo por estos temas de ladera y zonas de alto riesgo. Miren una intervención que hicimos integral en un solo territorio, donde habían muchas viviendas habitando el lecho de la quebrada, no se respetaban retiros, cada que había una inundación, desaparecidos, muertes, se hace una transformación social con la comunidad, liderada por la comunidad, se reubican en la misma zona, se gana la confianza de la ciudadanía, se recupera espacio público. Y miren, en una sola zona, como donde no había espacio público porque todo estaba invadido, se fue generando espacio público y la gente fue siendo reubicada en estas viviendas de crecimiento en altura. Cómo se fueron uniendo los barrios que antes tenían dificultades de seguridad, cómo el compromiso de la ciudadanía para hacer pactos de no agresión y convivencia ciudadana. Esto no es un tema simplemente de concreto y acero, esto es un tema de comunidad y es un tema de cómo se construye ciudad entre cada uno de quienes habitan allá. Y la preocupación ya después no era cómo hacemos para que este espacio público no vuelva a ser invadido, porque esta comunidad logró tal apropiación de este proyecto que esta misma comunidad nos ayude a que esto simplemente siempre se mantenga bien y no vuelva a ser invadido. Sería imposible uno simplemente con control policivo o con control militar o a punta de tecnología y con cámaras que eso no se diera. En algún momento se daría, pero esos fenómenos sociales nos ayudan a que esto se mantenga como debe ser. Este es un ejemplo en la Comuna 13 de Medellín, donde es una zona de altas pendientes y donde hay personas también de la tercera edad, en su gran mayoría, y tenían que subir grandes trayectos a pie y había una conexión más abajo de una estación de Metrocable que ahora se las muestro y empezamos a tener el tema de innovación y empezar a hablar con la gente de cuáles eran las necesidades y empezamos a pensar en ese concepto siempre, que lo van a ver ahora, y es lo mejor para los más pobres. Lo que ustedes han visto ahí son con los mejores materiales, lo que les he mostrado. No es que se vaya a hacer una biblioteca y simplemente es comprar dos viviendas de la zona, pintarlas y meterles libros, no. Vamos a ver lo mejor para los más pobres. Aquí se pensó el tema de escaleras eléctricas. ¿Ustedes dónde han visto escaleras eléctricas? Solo en los centros comerciales. Escaleras eléctricas es un elemento para la movilidad que servía en una comunidad específica y así fue quedando. ¿Ustedes qué creen qué zona es más segura? ¿Esta zona o esta zona? Pues es la misma, simplemente con una transformación urbana y con una gran apropiación de parte de la comunidad dentro del territorio. Es fundamental la participación ciudadana. El tema no solo es hacer las obras, recuerden, es muy importante, pero es los mejores materiales y lo mejor para la gente. Así se ve la zona. Después de que se hace una conexión importante también con otros modos de sistema de transporte alternativo, y voy a hablar. La educación sí que es importante y sobre todo para lograr la participación ciudadana. ¿Qué mejor avance que educación? Y miren esto, los colegios de calidad era un eje importante, la calidad educativa dentro del programa de gobierno. Y bueno, ¿y cómo logramos la participación ciudadana? Discúlpeme que aquí se bloqueó esto.
Yo creo que ahí ya va a dar, dame un segundo. Aquí ya dio, gracias. Miren este lote. Es una zona de conflicto, una zona dura, donde hay pobreza, donde hay desigualdad social histórica, fenómenos ligados a violencia, todo lo que les he mostrado. Y esa es una zona seguramente donde ese punto también mostraría un punto rojo en el mapa de las dificultades sociales. Y decíamos, bueno, ¿y cómo damos algo muy importante y era símbolos también dentro de la comunidad de participación social y cómo compartíamos esos espacios que eran referentes del crimen organizado y que era por lo que ningún ciudadano se le ocurriría pasar por ahí, lo convertimos simplemente en espacios positivos y justamente ligado a un tema de educación para el tema de los niños. Y miren lo que puede pasar en un lote de estos. Con recursos públicos, colegio de calidad, el tema es simplemente invertir bien los recursos y darle prioridad a las grandes necesidades. Y es un tema en el cual no solo se logra la participación de quienes han hecho las cosas bien. Miren, en un colegio de estos, en estas zonas, no solo estudian los niños de las personas de bien, muchas veces muchos de los hijos de los delincuentes de la zona también estudiaban ahí. Es un tema de tejido social y es un tema de empezar a lograr un tema de responsabilidad social individual. Y aquí la gente cuida ese espacio. El tema no solo es pie de fuerza, se necesita con toda seguridad, pero se necesita sobre todo hacer este tipo de intervenciones. Esto está un poco bloqueado, me disculpan. Ahí se ve ya. Entonces, este es otro ejemplo importante donde se muestra cómo se puede hacer la transformación. Y este es otro ejemplo sobre cómo el urbanismo social, y por eso se llama social, y con la participación de cada uno de los ciudadanos sobre todo se logran las grandes transformaciones. Esta es la famosa Biblioteca España, en la zona oriental, ahí estuvieron ustedes también, ahí estaban muchos ciudadanos. Los sitios más pobres se convirtieron en los sitios turísticos de la ciudad a través de llevar infraestructura, y es esto, y el concepto es llevarle lo mejor a los más pobres, con los mejores diseños. Y créanme lo que se va construyendo. Entonces muchos decían, no, pero ¿para qué vamos a ver una biblioteca en la zona más pobre? Se van a robar los libros, se van a robar los computadores, no van a cuidar nada. Miren, es la zona más cuidada de la ciudad. Usted no encuentra un papel en el piso, usted no encuentra un libro rayado, usted no encuentra un computador dañado. Los niños, la gente se logró tal sentido de pertenencia que es un espacio cuidado por toda la ciudadanía. Por eso, la apropiación de la ciudadanía es la clave. Vuelvo y digo, no solo hacer las obras, eso es lo de menos, eso se hace. Y para eso es la plata y para eso están los diseños y para eso hay arquitectos, ingenieros. Pero es muy importante todo lo que tiene que ver con responsabilidad social. Así se ve la zona. Ese es el metrocable que comunica después a la línea allá plana en la ciudad con el metro. Y así se ve ese espacio de ciudad dentro de grandes dificultades, gran pobreza, pero va mejorando todo lo que tiene que ver en la zona. Y recuerden lo que les decía ahora. El mapa social es más importante que el mapa político. Entonces, ¿dónde están ubicados estos espacios? Las bibliotecas. ¿Dónde se necesita? ¿Dónde se necesita? De acuerdo a un diagnóstico claro. Y eso es lo que fue logrando, que se diera una gran confianza ciudadana. Y si nosotros miramos elementos tan importantes de la niñez, como jardines infantiles, en ese mismo mapa muestra que las inversiones están es donde se necesitan. O sea, es que el discurso tiene que ser coherente. Para lograr participación social y responsabilidad social, primero tiene que haber coherencia desde arriba y tiene que haber un cambio de modelo político donde se entienda que es que hay que atender es las necesidades de la gente, no las necesidades de los políticos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este modelo, de lo que está queriendo replicar acá el alcalde Alejandro y la señora Silvia, porque es que allá es a donde tiene que ir dirigida la inversión, hacia donde las personas que realmente lo necesitan. Estos son espacios de ciudad donde se fueron recuperando también espacios públicos, referentes de ciudad en el Jardín Botánico, como el Orquidorama, les muestro algunos ejemplos, pero quiero también empezar a señalar temas integrales y es donde está la responsabilidad social individual. Ayer Miguel nos contaba una cantidad de responsabilidad que tienen las empresas, como dependiendo si son locales, nacionales o si son empresas básicamente que venden en todos los países del mundo, pues tienen responsabilidades divididas. Pero la pregunta es cuál es la responsabilidad individual de cada uno frente a temas como estos, que definitivamente generan también problemas en términos de salud, en términos de competitividad de las ciudades, y que la solución no solo puede llegar de los gobiernos, tiene que haber un liderazgo, pero tiene que llegar. Miren el fenómeno de América Latina, el uso del transporte público. El 14% de la población en América Latina se moviliza en vehículo privado.
y un 85% se moviliza en transporte público. La pregunta es, ¿qué hay que priorizar? ¿El transporte privado o el transporte público, que es donde la gran mayoría de los ciudadanos? Además, porque el transporte público tiene que ser bueno para los pobres y para los ricos. No tiene que ser un tema de clase, es un tema de ciudad, es un tema de país. Y estos temas son muy importantes. Cada vez seremos más, cada vez tendremos más vehículos, pero definitivamente cada vez los efectos serán mayores. Y la pregunta es si nosotros como ciudadanos nos quedamos simplemente esperando a que los gobiernos resuelvan los problemas o nosotros también empezamos a trabajar a punta de diferentes iniciativas y de buscar sistemas y modos de transporte como los que quieren implementar acá, por ejemplo, en Hermosillo, como el sistema de bicicletas públicas, y que la gente entienda que pueda hacer trayectos a pie, que entienda que pueda hacer trayectos en sistema de transporte público mejorado. Eso sí, hay que brindarle un buen servicio de transporte público a la ciudadanía. Cada vez los efectos serán mayores y la pregunta es si la responsabilidad es solo de los gobiernos o también es de cada uno de los ciudadanos. Esa tiene que ser la reflexión también que se tiene que presentar acá. Y es muy importante entender esto también. Miren, y de acuerdo a lo que les decía con tema de contaminación, el 80% de las fuentes contaminantes son fuentes móviles y el 20% son fuentes fijas. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? La responsabilidad no solo es del empresario que tiene una fábrica, que también la tiene, sino cada uno de nosotros cómo aportamos a temas tan importantes como el de la sostenibilidad y el medio ambiente, y que redunda en esto que es un tema individual. A usted no le importa o no importa si usted se moviliza en sistema de transporte público o en sistema de transporte privado. Lo cierto es que la contaminación nos afecta a todos y a todas las edades y sobre todo a los niños entre los 0 y los 5 años y a los adultos y a la tercera edad. Esas tienen que ser las reflexiones. ¿Las ciudades para quién? Eso tiene que ser una reflexión también de ciudadanía, no solo de los alcaldes, no solo de los consejos cívicos. El ciudadano del común tiene que empezar a pensar y a decir qué es lo que estamos construyendo y cuál es el futuro, sobre todo, para nuestros hijos. La pregunta es si hay que priorizar. Esto es un ejemplo que se muestra mucho. ¿Cuántos vehículos ocupan una vía? ¿Cuántos en bus? ¿Y cuántos en bicicleta? Hay que empezar, sobre todo, a mirar cuáles son las grandes prioridades. Nosotros hemos ido avanzando en sistemas integrados de transporte, como el metro, como sistemas como el Metrocable, que nos ha dado y que ha servido mucho para que Medellín en un momento determinado fuera considerada la ciudad más innovadora del mundo, porque es utilizar temas que existen, que están inventados, pero de acuerdo a nuestra realidad, y esto es para comunicarnos sobre todo en las zonas de ladera y en las zonas más humildes. Mientras en muchos países era utilizado esto, los cables simplemente como temas turísticos o centros de esquí, pues nosotros lo utilizamos como el sistema de transporte público para la ciudadanía. Y créanme que dentro de la responsabilidad social individual sí que es importante esto, y es la cultura de legalidad. Y esos son de esos temas en los cuales hay que profundizar y la gente tiene que reflexionar si es simplemente responsabilidad de la policía hacer cumplir la norma, es responsabilidad de los gobiernos y nosotros como ciudadanos cómo ayudamos. Todos nos quejamos del crimen organizado. El crimen organizado, por ejemplo, tiene rentas ilegales como el tema de la piratería, los CDs, los discos, los videos, y todos, absolutamente todos, compramos eso. Lo que no es normal se nos convierte en normal y eso es lo que no puede pasar. La cultura de legalidad es fundamental dentro de las ciudades y las políticas públicas. Y yo les quiero hacer una reflexión con lo que ha pasado y es básicamente Medellín por qué salió adelante. Por dos cosas. Primero porque tocamos fondo. Y yo lo que quiero decirle a ustedes como mexicanos es que tienen un país espectacular. Tienen una ciudad espectacular que es Hermosillo. Y tienen lo mejor que es la gente, que es el mejor capital social. No hay nada más importante que la gente. Todas las acciones tienen que ir dirigidas a las personas. La pregunta es si ustedes como mexicanos tienen que tocar fondo o tienen que vivir lo que vivimos nosotros para reaccionar como sociedad. Yo les digo que no. Y ojalá no lleguen nunca. Y es lo que nosotros no queremos, que ustedes lleguen a vivir. Este es un mapa de la influencia de los carteles en México. Y lo que está en blanco no significa que sean territorios libres de carteles, sino que son corredores en disputa por 2 o 3 organizaciones. Ustedes no tienen que vivir lo que vivimos nosotros para tomar decisiones como sociedad. La responsabilidad social de cada uno de ustedes es con ustedes mismos, con sus familias, pero sobre todo con su país y con su ciudad. Organícense, tomen decisiones y avancen juntos de la mano.
hay que encontrar objetivos comunes y eso es lo que significa también responsabilidad social. Encuentran objetivos comunes, no en todo nos podemos poner de acuerdo, pero hay unos temas necesarios, absolutamente necesarios, para que las sociedades puedan avanzar. Y el primero es que cuando se empieza a perder la capacidad de asombro, como lo hablábamos en estos días con algunas personas acá, es cuando vemos que como sociedad estamos mal. Entonces, por eso les cuento, Medellín no es un milagro. Medellín es una ciudad que sufrió mucho y todavía sufrimos, víctima de esa herencia de violencia que nos dejaron estas personas. Pero seguimos adelante, miramos con optimismo, miramos con orgullo hacia el futuro y sobre todo afrontamos los retos, sobre todo como sociedad y como colectivo. Eso es lo más importante y eso es lo que yo les quería contar un poco dentro de esta plática y abrir sobre todo un espacio para poder dialogar y que ojalá no se pierdan ahora también la charla de nuestra amiga Estela que nos acompaña y que aprovecho para felicitar a todos los conferencistas que han estado, que para mí ha sido muy enriquecedor y en especial a Silvia, pues un gran abrazo y creo que lo que estás construyendo con este tipo de foros y estos espacios es definitivamente ciudadanía. Muchas gracias a todos. Gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Hermosillo y Sistema DIF Hermosillo, pudimos apreciar esta excelente ponencia a cargo del señor Federico Gutiérrez. Iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas respondiendo a la mecánica antes usada. Favor de levantar su mano, personal del Foro Hermosillo Vive la Responsabilidad Social acudirá hacia sus lugares. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo a través de señal internet gracias a la aportación de la empresa Telmex. En este momento iniciamos con la sesión de preguntas. Recordamos el enlace www.hermosillo.gov.mx. Federico, pues, bueno, te felicito por la presentación, muy enriquecedora. Me gustaría ver si podías profundizar un poco más sobre el proceso de ir generando esa participación ciudadana. Definitivamente, mejor dicho, hay algo que hace la diferencia y marca la diferencia entre países, entre ciudades y entre regiones, y es el liderazgo. Uno puede tener muchas estrategias, por ejemplo, en temas como el de seguridad, y usted puede llevar al mejor experto, pero si no hay liderazgo de parte de quienes corresponden, es imposible lograr el compromiso de la comunidad. Por eso es importante que existan líderes y que la comunidad se identifique con ellos, como es el caso de Hermosillo. Pero una vez existe eso, lo importante es cómo hacemos para aterrizar eso en la comunidad. Esto no puede seguir siendo solo un tema de expertos o de técnicos. ¿Qué mejor experto que el ciudadano que vive en su territorio? Las soluciones van a salir de las personas que habitan históricamente sus territorios. Por supuesto que usted necesita los técnicos, por supuesto que es importante, pero absolutamente necesario tener en cuenta a la comunidad en esos procesos. Trabajen mucho con las comunidades. Un líder tiene que tener la capacidad de relacionarse con el más humilde y con el más rico, pero tiene que tener la capacidad de hacerlo. Y es importante entender que esto no es un tema de ricos o pobres, esto es un tema de sociedad. Y la sociedad, cuando usted la tiene en cuenta y cuando la invita a participar, después no se le baja del bus, se le queda. Y cuando uno es capaz de mostrar modelos exitosos, después ese modelo exitoso que usted crea en una comunidad en particular, inmediatamente tiene que ser replicado en otra y mejorando cada día más. Pero sobre todo lo que hay que ir perfeccionando es la participación ciudadana a todo nivel. A mí por eso me gusta mucho ver acá en este escenario a personas jóvenes también, porque aquí hay un gran reto. Aquí los jóvenes tienen que participar, aquí el tema de las universidades es fundamental también. La responsabilidad social que tiene un universitario hoy es inmensa con cada una de sus comunidades y tienen que hacer parte de todos estos procesos. Van a ser los dirigentes del futuro, van a ser los próximos regidores, van a ser los próximos alcaldes, van a ser los próximos empresarios. Tienen que untarse. Entonces, yo te diría básicamente esto es un proceso de aprendizaje. Hay unos modelos también que funcionan y que se van perfeccionando. Por ejemplo, hay un modelo de participación ciudadana ya más real en el término
de definir presupuestos, como el presupuesto participativo, que fue inicialmente un modelo creado en Porto Alegre, en Brasil, en Curitiba, y que se ha ido replicando en muchas ciudades latinoamericanas. Nosotros, por ejemplo, dentro de ese sistema de participación pública y planeación, fuimos incorporando elementos en el 2004, donde le decíamos a la comunidad, el tema también es de corresponsabilidad, y el tema es, usted también va a decir en sus comunidades cómo vamos a repartir los recursos, y un 7% del presupuesto de inversión libre lo definen las comunidades en Medellín. Se tienen que organizar como comunidad, tienen que hacer diferentes espacios de socialización de proyectos, se organizan como sociedad, se votan como representantes locales, votan por proyectos, y ahí ya hay un ejercicio de corresponsabilidad. Simplemente si las cosas salieron bien o mal, ya no solo es responsabilidad de un alcalde y de los regidores, la comunidad tiene, pero hay que aterrizar y darle dientes a la ciudadanía. Yo esta semana hablaba con el Consejo Consultivo de Seguridad, y por ejemplo que un consejo consultivo en Sonora tenga la posibilidad de pasar terna para procurador y para secretario de Seguridad Pública del Estado, es un ejercicio de participación ciudadana real. Entonces lo que hay que hacer es garantizar, la participación no solo puede ser para la foto, no, la participación tiene que ser real, la comunidad tiene que sentir, y cuando vos sentís que la comunidad está participando, ahí es donde los proyectos van a funcionar. Lo que yo mostraba ahora, ¿de qué sirve uno tener la mejor escuela? ¿De qué sirve usted tener el mejor parque, el mejor barrio, si la gente no se apropió de él? No sirve de nada, no sirve de nada. La apropiación del espacio público viene del ciudadano del común. Entonces yo lo que les diría es, hay que construir base social. Aquí se está construyendo base social, pero hay que ir a esas comunidades, hay que untarse de pueblo, hay que estar allá con la gente, con sus problemas, con sus necesidades, pero no es ir a llevarles simplemente las soluciones y decir, es que nosotros hicimos un estudio de tu barrio y vamos a hacer esto. Por supuesto que hay que tener diagnóstico, no, vaya pregúntele a él cuáles son los problemas de su barrio, vaya pregúntele cómo quiere la intervención, como lo han hecho en gran parte también estas intervenciones. Es muy importante todos estos modelos, y no solo para la seguridad ni para recuperación de espacio público, para absolutamente todo. Tengan en cuenta a la gente, que la gente quiere participar, y es un tema y un proceso continuo que no es de la noche a la mañana. Es un tema también donde se tiene que educar a la comunidad, donde también tiene que entenderse que cuando se participa también ya hay una responsabilidad y una corresponsabilidad, y que tiene que ser a todo nivel. Continuamos con la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Llegué algo tarde ahora, dispensa. Discúlpame, qué pena. Ya va a seguir. ¿Cuál es que es tu nombre? Mi nombre es Antonio El tuyo. Hernández. Jesús, muchas gracias. Discúlpame que no te di el nombre. ¿Tu nombre es cuál? Antonio. Gracias, Antonio. El tuyo, Federico. Sí, señor, mucho gusto. Federico, tú vienes a presumir lo que has hecho. Digo, desde el punto de vista positivo, muy positivo, ¿verdad? Tranquilo, está bien. Ojalá que Nogales, yo nací en el DF, pero Sí. criado en Nogales, es frontera con pues, Nogales, Arizona. Yo veo un punto estratégico, la frontera con Estados Unidos. Estados Unidos van avanzados en esto, ¿sí? Y quisiera aprovechar esa oportunidad que nos ofrece, por ejemplo, la Universidad de Arizona de Tucson. Ya hemos platicado, nos han apoyado operativa y técnica y financieramente. Quisiera transmitir esto aquí en Hermosillo, y ojalá que dentro de un año venga Federico a ver lo que se ha hecho aquí en Hermosillo y lo que se ha hecho en Nogales. Aquí tengo un modelo, aplicación de administración estratégica y responsabilidad social empresarial. Es muy importante, sobre todo pensando para nuestros niños. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros niños? Gracias. Te agradezco mucho el comentario, así será. Muchas gracias. Continuamos con esta sesión. Aquí tenemos una pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alverde, de Fundación Sociedades Responsables, casualmente AC. Antes que nada quiero agradecerte por estar aquí y felicitarte. Una pregunta. Estás hablando de que toda la participación de parte del gobierno con los activos y los recursos de los impuestos, se está generando todo esto,
y que se ha tomado en cuenta a la ciudadanía en las partes marginadas. Mi pregunta es, ¿han puesto allá a trabajar a la misma comunidad para que ellos sientan que es parte de ellos y que no se lo regalen? Sí, eso es fundamental. Porque hay veces, como se dice, no, a veces lo regalado no lo valoran, no lo sienten. Tienes toda la razón, tiene que existir sentido de pertenencia, tiene que existir sentido de pertenencia. Cuando la gente siente que le costó también, lo cuida más, pero no puede ser la única condición, pero definitivamente es muy importante. Es muy importante no solo eso, sino cuando se da, por ejemplo, la contratación pública en esas zonas, también hay una normativa que se contrate gente de la zona para generar empleo, para generar desarrollo. Es muy importante, pero el sentido de apropiación no solo depende si alguien trabajó o no en la obra, sino todo el proceso de veeduría, todo el proceso de construcción. Cuando les mostraba ese escenario, los niños dibujando cómo quieren que sea su parque, eso a vos ya te hace ver que definitivamente se está pensando en la comunidad. Usted puede llevar el arquitecto más famoso del mundo y hace el parque que se imagina, pero si eso no es lo que la comunidad quería, ese parque va a estar vacío y la gente no se va a apropiar de él. Por eso nosotros decimos que hay que tropicalizar las experiencias. Por eso también yo quiero decir que esto no es una fórmula mágica y que esto no es que hay que copiarlo al pie de la letra y que así se hace y que no, esto son experiencias como las tienen otras ciudades, en otros estados, en otras partes del mundo. Pero hay que entender que lo más importante, usted puede cambiar el modelo que quiera, pero lo que nunca puede dejar de hacer es tener en cuenta a la comunidad, que se apropian de esos espacios, como tú lo dices. ¿Cómo se apropian? Participando. Es la única forma, no hay otra. No hay otra, y dándole la importancia que merece cada uno de los ciudadanos. Además que el ciudadano entienda que no es importante solo para el día de elecciones. Definitivamente. Ciudadano importante todos los días del año, el ciudadano importante y es la razón de ser de las administraciones municipales y de la inversión pública. Y eso lo va sintiendo el ciudadano. Usted puede tener todos los debates políticos y yo les voy a contar algo, miren. Cuando nosotros llegamos al Consejo de Medellín en esa época con Sergio Fajardo, éramos un consejo de 21 personas y llegamos solo 2 de la línea del alcalde. A nosotros nos votan aparte de las listas, nosotros nos votan individualmente. Y el primer proceso fue cómo cambiamos el modelo político. Justamente con ese modelo era de la inversión social, del mapa social y no el mapa electoral, pero también dar ejemplo, que es que esto no es un tema de que si nos votan un proyecto entonces puestos y contratos, no nada, la independencia de los poderes es muy importante y se le empieza a dar un gran ejemplo a los ciudadanos. Cuando el ciudadano ve que hay una discusión transparente, se da. Puede que sea dura, puede que nos demoremos más días aprobando los proyectos, pero a lo último la gente y el consejo, que era oposición, prácticamente todo, terminó apoyando estos proyectos. Terminó apoyando estos proyectos porque había una discusión pública y se respetaron sobre todo los espacios, eso es muy importante. Por último, nomás, veo cómo iban cambiando ahí en Medellín las viviendas marginadas o incluso quizás sean invasiones, no lo comentaste, ¿sí? A esa gente, ¿cómo le dieron esas viviendas? ¿Cómo se organizaron para que ellos propiamente o las pagaran, las adquirieran? ¿O quién se quedó con quién aportó los recursos? La sociedad civil, por ejemplo, nosotros como fundación, es una de nuestras ideas de poder apoyar y aportar y dar un tipo de autoconstrucción a esa gente que incluso quizás sean invasiones, integrar todo eso, ¿verdad? Sí, yo no soy de los que estoy de acuerdo con que todo sea regalado. Y el proceso de participar es muy importante, pero también tiene que haber algún tipo de ahorro programado. Y si bien no lo tiene en ese momento, por eso hay que socializar los proyectos, analizar cada caso de cada una de las familias y empezar a resolver. Es que el tema de vivienda es un tema que no solo es una solución de tipo habitacional, el tema de vivienda es un tema social. Mi mamá siempre me decía, ay Federico, tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Y es un tema que definitivamente hay que entender la situación familiar de la persona, el entorno familiar, la capacidad de ahorro que tiene o no. Y muchas veces nos encontramos que muchas de las personas también estaban no con esa vivienda independiente de las características malas, todo lo que tuviera, pero también tenían que pagar arriendo por esos espacios y eso vimos mucho.
Entonces, si la gente deja de pagar arriendo y si más bien empieza a ahorrar también un ahorro programado y una especie de leasing habitacional y después va pagando la vivienda, hay que encontrarle fórmulas a la gente para que lo pueda hacer. Y el único que le puede encontrar las fórmulas es el gobierno. Entonces, ¿cómo? A través de subsidios municipales, de subsidios nacionales, pero que la gente también sienta que ahí tuvo que ahorrar algo y tuvo que ir pagando. Es muy importante. Y venía lo otro, el tema de convivencia ciudadana. Ojo que es que él antes vivía ahí en su casa, hacía lo que quería, todo el tema. Ya viven en un edificio, tienen vecinos, cómo se organizan. Es un tema social, es un tema estructural. El tema de la vivienda gira en torno a la familia. Ayer hablamos mucho del tema de familia, del tema de valores, del tema de principios, del tema de ese espacio que se le brinda a los niños. Vas a mirar, por ejemplo, cómo te encontrás en su gran mayoría con mujeres cabeza de familia que responden por sus hijos y son las que tienen que trabajar, entonces todo este tipo de proyectos no eran aislados, no es que era solo el tema de vivienda acá, sino que ahí mismo iba el tema de unidad deportiva, ahí mismo iba el tema de jardines infantiles, ahí mismo iba el tema de biblioteca, el tema de las mamás mientras se van a trabajar, donde dejan los hijos, mientras antes los dejaban en la casa encerrados. Es todo un modelo. Miren, el modelo básicamente es concentrar todas las acciones de gobierno, todas las acciones de sociedad en un territorio determinado. Vas a solucionando problemas. No puede ser que entonces cuando hay un problema de seguridad solo va el secretario de Seguridad Pública, pero al lado hay un problema de salud, de educación, de espacio público. Y claro, entonces llega el de espacio público y obras públicas al año. Después llega el de educación al otro año. Y todos los problemas van creciendo. Hay que atacarlos de forma integral. Y piensen esto como soluciones integrales. No piensen el tema solo de cómo hacemos vivienda. No, no funciona. ¿Cómo hacemos vivienda digna? ¿Cómo pensamos en su entorno? Con los equipamientos, con la oferta institucional que tiene que encontrar la gente que habita esas viviendas. El tema no solo es tener un coco y habitarlo, sino básicamente qué oferta institucional existe. Muchas gracias. Continuamos con una última pregunta. De este lado, por favor. Sí, muy buenas tardes, Ernesto Torres. Esto que nos presentaste, estos resultados diferentes, requirieron acciones diferentes y tuvieron que haber estado respaldadas por recursos extraordinarios. Obviamente que no de los regulares, no recursos de los presupuestos normales. A lo mejor sí con mucho cuidado, o sea, cuidaron ahora los recursos, pero definitivamente vivienda, deporte, educación, todo lo que implica salud, todo lo que infraestructura que nos presentaste ahí, requirieron definitivamente recursos extraordinarios, muy sustanciosos. ¿Cómo y de dónde surgieron esos recursos? No creo que de una kermés o de que se organizó la población y que vamos a vender agua fresca ni nada, ¿no? Fueron fuertes recursos, sustanciosos, que no fallaron, ¿no? Entonces, ¿cómo se allegaron los gobiernos de esos recursos? Ernesto, es la pregunta del año. Es la pregunta del año y siempre pasa y es verdad. Te voy a decir dos cosas. Ninguno de esos proyectos que yo les mostré, ni la Biblioteca España, fue pagada por el gobierno de España. No pagaron ni el aviso. Fueron los reyes y la inauguraron. Pero todo eso es con recursos públicos. Nosotros tenemos como ciudad una ventaja, Medellín, con respecto a las otras ciudades del país, es que tenemos una empresa que es una empresa muy bien manejada que se llama Empresas Públicas de Medellín, de aguas, energías y telecomunicaciones. Y al año nos deja grandes utilidades. Pero entonces ahí va la pregunta. Listo, pero si Empresas Públicas existía y los recursos públicos eran importantes de antes, ¿por qué esas obras no se hacían? Que la pregunta es esa, ¿por qué no se hacían las obras? Entonces lo primero es, veníamos de un gobierno corrupto, que la comisión en obra pública era del 15%. ¿Listo? ¿Cuánto es el 15% de un presupuesto de 3-4 años? Ahí están esas obras. Es que hay una premisa básica para el ciudadano, es los recursos públicos tienen que ser sagrados. Y por eso cuando la gente vio que los recursos públicos se invierten de manera eficiente, la gente paga impuestos de manera cumplida. Y claro que teníamos unos recursos extraordinarios con temas de empresas públicas y con otras fuentes de financiación, pero fueron recursos propios. A nosotros el gobierno nacional
no nos financió estas obras, la hicimos nosotros, con plata de nosotros, y eso lo entendió el ciudadano. Y te voy a responder también más claro, tiene más plata México que Colombia. O sea que las cosas tienen que hacer. Las cosas se tienen que hacer y el ciudadano lo tiene que ver. Obras son amores y la gente va viendo los recursos comprometidos y los va viendo ahí. Cuando nosotros íbamos a hacer una obra, había, como le dicen aquí, los espectaculares, que son lo que nosotros llamamos las vallas, y está todo el detalle de la obra, y se va a contratar, se contrató esta obra, vale tanto, el periodo de ejecución es tanto, y al último decía, no se pierde un peso, este es el antes, y así va a quedar. Y es muy importante en ese ejercicio de comunicación mostrarle a la gente cómo van a quedar las cosas, que la gente pueda soñar con eso, que vea el proceso. Pero te voy a poner otro ejemplo de recursos para que veas la importancia del tema de los liderazgos. La plata está. Y ayer hablábamos con las diferentes conferencias y es dónde está el tema también de la responsabilidad social empresarial. Una empresa privada no es la responsable de brindar todas las soluciones habitacionales. Una empresa que no tenga que tener nada con vivienda no es la responsable, por ejemplo, de solucionar problemas de educación. Pero hay unas fundaciones que también tienen que ir aportando, pero cada uno de los ciudadanos lo tiene que hacer. Te voy a contar el caso, por ejemplo, del tema de seguridad, que sí era bien complejo para nosotros y para que vean la importancia del liderazgo. Les conté la historia de las FARC, les conté la historia de lo que pasaba. Yo creo que ustedes seguían los medios y veían lo que era Colombia en esa época. Imagínense lo que era para nosotros no poder salir por carretera. Entonces, claro, una bajón en la economía, el turismo, miles de temas. Llega el presidente Álvaro Uribe Vélez y hay temas muy importantes en estrategia de comunicación que llaman las victorias tempranas. Y el tema es usted no simplemente llegar a aumentar impuestos para solucionar los problemas, demuestre que tiene liderazgo y la gente se le monta en los proyectos. Se inventó un programa con otros sectores que llamaba Vive Colombia, viaja por ella. Entonces, claro, el paradigma de la gente era no podemos volver a salir por carretera. Listo. Cada que había un puente, empezando gobierno, o sea, puente festivo, un lunes festivo, entonces decíamos, este fin de semana vamos de Medellín a Cartagena. Y habían caravanas que salía la gente de ahí, custodiadas por la fuerza pública, por tanques, por helicópteros, por motos, a la huila hombres de policía, ejército armado. Y aunque no quería decir que era que había desaparecido la guerrilla o le habíamos ganado en 3 meses de gobierno, la gente entendió que podía volver a salir y que había un líder que le había regresado la confianza al ciudadano. Cuando la gente salía por carretera, la gente sacaba las banderas de Colombia como si hubiéramos vuelto a reconquistar la patria. Y cuando empieza a funcionar esto y se le empieza a decir a la gente que básicamente con los recursos que tiene el Estado no teníamos cómo fortalecer todas nuestras fuerzas militares y que no podíamos sacrificar toda la inversión social por el tema militar, que era bien fundamental para Colombia porque sin seguridad no había nada. Sin seguridad no había nada. Los que vivimos eso sabíamos lo que era un país como Colombia. Pues entonces después de que se mostró el liderazgo, se dio una cosa importante con los empresarios y con las personas más ricas de la sociedad, y era el tema del impuesto a la seguridad democrática. Y la gente lo pagaba feliz. O sea, por más que fuera un tema de un impuesto, la gente lo pagaba sabiendo para qué era y que iba a devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. Son ejemplos de liderazgo. Entonces, los recursos están, usted tiene que gestionarlo, usted tiene que demostrar liderazgo. Y yo estoy seguro que si acá, como lo están haciendo, hay muchos proyectos que van a avanzar y se los muestran a la clase empresarial, la gente apoya. Pero a la gente hay que contarle lo que se va a hacer, como lo están haciendo. O sea que créanme que se puede. Créanme que se puede. Yo, por ejemplo, he podido hablar con los diferentes secretarios, con las personas, con Silvia, con muchas personas, y uno, así como lo decías ahora, seguramente esta ciudad va a tener una gran transformación, pero porque sabe para dónde va y porque tiene como base el ciudadano. Y es el liderazgo y el respeto básicamente, o sea que sí se puede. La excusa no puede ser la plata no puede ser la excusa. Toca el turno de recibir a la anfitriona del foro Hermosillo vive la responsabilidad social. Brindamos un fuerte aplauso a la presidenta del sistema DIF Hermosillo, la señora Silvia Félix de López Caballero. Adelante. Muy buenas tardes. Yo estaba esperando a Federico porque
quiero compartirles que efectivamente tuve la oportunidad, iniciando esta administración, de visitar la ciudad de Medellín, junto con la directora de Implan, de Desarrollo Económico, y nuestro secretario técnico, Tonatiu, que se pare. Es verdad, todo lo que comenta Federico, yo lo vi, y precisamente cuando veo un video muy parecido, yo dije, parece que están sobrepuestas las fotos. Esa escalera eléctrica existe. Imagínense una escalera eléctrica en el Coloso, en el Mariachi, donde la gente tiene que subir. Sí se puede. El Metrocable es una maravilla y tuvimos la oportunidad, porque pues a eso íbamos, de entrevistar niños, jóvenes, adultos, y hay un sentido de pertenencia que es envidiable. Ellos cuidan su entorno y la ciudad está limpia, está linda, se le da la importancia que se requiere al peatón, al individuo que no tiene coche o que no tuvo ganas de salir en su coche ese día. Y tienen unas banquetas hermosas, árboles, esas casas que tumbaron para luego convertirla en área verde, ayudó mucho en el tema de la contaminación y aparte embelleció el área. Y efectivamente esos multifamiliares que están allá, pues está obligando a que la gente conviva. Y antes, que vivían en guerrillas y que se tiraban de pedradas y de balazos, ahora esas colonias están comunicadas con puentes. Eso me llamó muchísimo la atención. Y voy a decirles algo que también me impactó. Allá la gente sabe que tiene que ganarse las cosas. Yo quise regalarle a un niño un aperitivo por ahí y no me lo aceptó. Me dijo, permítame que me lo gane. Déjeme que le platique algo. ¿Qué quiere saber de mi colonia, de mi comuna? Porque ya son comunas, esa comuna 13. Sin faltarle el respeto a esa colonia, pero se me afiguró mucho al Coloso y un pedazo del Mariachi. Yo dije, qué bonito sería poder hacer todo esto por la gente. Ahí mismo hay un corredor comercial donde la gente tiene su negocito, no hay necesidad siquiera de salir de la comuna, ahí tienen todo. Pero ¿saben una cosa? Sí salen porque el entorno que les ofrece la ciudad de Medellín es muy bello. Los niños de muy escasos recursos tienen la posibilidad de estar en un parque público muy lindo, con un río artificial, con un arenero. Ahí andan también los adultos mayores en el arenero. Conviven en familia y luego se sientan en el río a limpiarse los pies. Entonces, además, cuando ya pasa todo eso, tienen una mega pantalla gigante, hagan de cuenta que es un cine al aire libre, y ahí están esos niños tiraditos de panza. Nosotros nos trajimos mucha información de allá porque vimos que sí se puede. Para todos esos jóvenes que nos están escuchando y nos están viendo del Tecnológico de Monterrey, yo quiero invitarlos a que hagan un tour por la ciudad de Medellín. Vale muchísimo la pena, hay mucho que aprender. Y yo creo, Federico, que algo que es importante también mencionar es el tema de que un plan municipal de desarrollo no es posible solamente en 3 años, hay que darle continuidad. El proceso en Medellín llevó años. A mí me hablaban de entre 20 y 30, que igual pueden ser 25 o pueden ser 22 o 28, ¿verdad? Entre 20 y 30 años para lograr este cambio. Y son tan amables que en esas escaleras eléctricas, y no era porque había llegado yo, ni mucho menos, hay unos policías, 1 o 2 nada más, que por cierto, pues muy bien parecidos, y aparte jóvenes, amables. Y yo pregunto, ¿cuál es el secreto? Ellos tienen un sentido de pertenencia, no ganan mucho más que los de acá, ¿eh? Todo eso preguntamos nosotros, pero tienen un sentido de pertenencia, aman su ciudad. Los jóvenes universitarios, aunque no nos veíamos adultos mayores ni mucho menos, nos trataban de ayudar para pasar la calle o nos preguntaban a dónde van, en qué les podemos servir. Se nos notaba lo turístico, yo creo, los turistas. Y no, a nosotros nos llamaba la atención, no, pues es que andamos buscando fulanita dirección. Ah, pues es por aquí. ¿Cuándo hacemos eso nosotros? Son universitarios que están haciendo su servicio social, un verdadero servicio social que es atendiendo a la comunidad.
Y de noche, amigas y amigos, también lo vi, lo viví. Pasan la calle de un antro a otro, con la copa en la mano, no pasa nada. Después de haber sido la ciudad más peligrosa del mundo, ahora es un ejemplo del mundo. Y Federico, lo dijiste, yo creo que magistralmente, y para don Antonio, de veras, me encanta su participación porque se nota que siempre pone mucha atención y se va a llevar de acá información que le va a servir mucho para ese proyecto que ahorita vamos a ver, don Antonio. Muchísimas gracias, Federico, eternamente. Encantada de la vida. Muchísimas gracias. Yo les quiero pedir un favor encarecidamente, antes de entregar el reconocimiento. No nos movamos porque Stella Paulini inicia inmediatamente, no vamos a hacer receso. También trae un testimonio que es genial. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente ya en 2 o 3 ocasiones y créanme que vale mucho la pena. Federico, este es solamente un detalle, reconocimiento más, donde el Ayuntamiento y DIF Hermosillo reconocemos tu labor, porque cada vez que necesitamos de Federico, él está acá con nosotros en temas de seguridad pública donde nos hace tanta falta. Él tiene muchísima experiencia. Estoy segura que serás el próximo presidente municipal. Felicidades. Muchas Les gracias. damos un fuerte aplauso a la excelente participación del señor Federico Gutiérrez.